¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida. Estamos el día de hoy en el segundo evento en línea de nuestros webinars con el tema creando un cronograma realista y alcanzable con la herramienta que casi todos utilizan, que es la de Microsoft Project. En este evento queremos que sea un evento práctico en el cual ustedes puedan ver cómo se realiza en esta herramienta el cronograma, sobre todo tips y conocimientos que nuestro consultor invitado nos estará exponiendo para que ustedes puedan tener este cronograma bien realizado y sobre todo pues sea lo más alcanzable posible. Y pues vamos a iniciar nuestro programa. Y me presento, soy Diana González, soy gerente de promoción y mercadotecnia aquí en la empresa Evorit, lo cual estamos a sus órdenes para cualquier duda y comentario también respecto a estos eventos. Estos eventos son para ustedes y nos gusta saber sus opiniones. El expositor invitado que tendremos el día de hoy es el ingeniero Carlos González. Él es nuestro director consultor en la empresa. Para las personas que por primera vez nos visitan en estos eventos y esperemos que los tengamos mes con mes, Evorit, nos presentamos. Evorit somos una empresa de consultores expertos, todos son certificados bajo el PMI como profesionales en proyectos y somos una empresa que nos especializamos en hacer que su empresa sea exitosa y rentable. Pues ¿cómo es esto? Pues nosotros los apoyamos a alinear sus metas, a alinear sus proyectos y también su personal. Tenemos nosotros modelos a la medida para cada empresa, ya que sabemos que hay diferentes giros en los cuales nosotros podemos participar, tanto gubernamentales como de alimentos, automotriz, de arquitectura, construcción, etcétera. Entonces es por eso que nuestros modelos son específicamente a la medida de las necesidades de cada una de sus empresas según sea el giro. Es por eso que nosotros brindamos un servicio de consultoría 1 a 1 para poderlos apoyar y poder generar esta visión de lo que pueden requerir, lo que se puede mejorar y atacar esas oportunidades que hay en su empresa. También contamos con capacitaciones, como por ejemplo la que vamos a ver el día de hoy, que es a través de la herramienta de Project, y también contamos con outsourcing. Entonces cualquier cosa estamos a sus órdenes. Presentando a nuestro invitado, a nuestro señor ingeniero director, el ingeniero Carlos González. Él es ingeniero en sistemas computacionales, como saben es el director del área de consultoría en la empresa. Él ya cuenta con una amplia experiencia dentro de la administración de proyectos, ya más de 16 años, y aparte ha ayudado y ha apoyado a generar valor en empresas tanto nacionales como internacionales en diferentes giros. También ha aportado su conocimiento en varios eventos a nivel internacional con los temas de gestión de proyectos y pues ya está en su quinto ciclo de recertificación ante el PMI. Entonces le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y apoyarnos con este tema tan importante. Diana, muchas gracias por la presentación. La verdad, pues la idea de que tengamos este webinar es un poco ayudarles a lo típico. Fíjense que nada más para confirmar que todo el mundo me está escuchando, por favor, manden una manita para arriba o confirmen vía el chat que todos me escuchan correctamente, por favor, para confirmar que nuestro enlace está bien. Por acá escuchamos correcto, Carlos. Nada más les menciono de manera rápida, por favor les pido, va a haber una noticia muy buena para todos aquellos que se quedan a nuestro evento. Por favor no se pierdan el tema y al finalizar vamos a tener por ahí una sorpresita para ellos. Muy bien, gracias Diana. Entonces lo que les comentaba, acuérdense que los procesos de gestión de proyectos tienen como propósito ayudar a incrementar la certidumbre o disminuir la incertidumbre en los proyectos. La gestión de proyectos no es, de hecho busca manejar de mejor manera la probabilidad tomando acciones proactivas, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, durante este proceso y uno de los entregables
que muchas veces pensamos que es el único entregable de la gestión o de la planificación, que es el cronograma, realmente es la consecución de muchos eventos y muchas actividades que se hacen de manera previa. Entonces, el objetivo de este webinar es decirles algunos tips básicos, digo, en 50 minutos más o menos que va a durar la exposición. No esperamos hacerlos unos expertos, pero que sí conozcan qué es lo que implica crear un cronograma realista y alcanzable, y a partir de eso poder entonces determinar que nuestro cronograma es adecuado, es realista, es algo con lo que podamos trabajar, ¿ok? Entonces, eso es algo bien importante. Acuérdense que las herramientas nos tienen que ayudar a ser eficientes, ¿ok? Y esto presupone que ustedes ya llevaron a cabo todas las actividades que nos van a ayudar. De hecho, vamos a empezar con eso, ¿no? Ahí en la agenda de temas, vamos a ver qué se necesita antes de sentarnos a Project, qué implica el que nos sentemos enfrente de la computadora para poder comenzar a hacer el cronograma, ¿ok? Vamos a ver qué significan esos pasos previos para que nuestro cronograma sea realista y alcanzable, y después vamos a ver los 9 pasos de manera muy, muy breve. Y de hecho, lo que les pido, por favor, y quiero que todo el mundo me confirme, que tengan Project abierto. Abran su Project, por favor, porque vamos a ir haciendo algunos ejercicios muy rápidos, ¿de acuerdo? Que les vayan permitiendo a ustedes ir consolidando el conocimiento que vayan ustedes generando. Y como les comentó Diana, al final del webinar, todos los que se queden vamos a tener una sorpresa que me parece que les va a ser muy favorable a todos los que hayan entrado y se hayan inscrito y obviamente hayan asistido al webinar. Entonces, vamos a ver y vamos a comenzar. ¿Cuáles son los pasos previos antes de sentarnos en Project? ¿Ok? ¿Qué es lo que implica comenzar a generar un cronograma por medio de una herramienta y la que sea? Aquí estamos hablando de Project, pero pudieron haber utilizado cualquier herramienta. Y como les comentaba, la eficacia se logra a través del rol del administrador de proyecto, que tiene una labor de integración primordial, ¿ok? Y a través de esa integración, si tiene herramientas tecnológicas, les va a ayudar las herramientas a ser eficiente, y eso significa que pueda hacer más cosas en menos tiempo, que le quede más tiempo para analizar y menos para arrastrar el lápiz, ¿ok? Y que eso les ayude a ustedes como administradores de proyecto a que realmente puedan tener una función de analistas de información, de toma de decisiones, y que eso se traslade hacia sus equipos y sus patrocinadores, ¿ok? Entonces, por favor, vean ahí lo que implica entonces el éxito de los proyectos. Para que un proyecto sea exitoso, tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz, ¿ok? Pero, ¿qué significa cada una de estas dos cosas? ¿No? Ya hablando de proyectos, ya no hablando de la gestión de los proyectos, sino hablando del proyecto. Y hablar de un proyecto que sea exitoso y fíjense que esto lo ha recalcado ya mucho el PMI ya en los últimos años, porque si ustedes inclusive se meten a la página del PMI, al pmi.org, se van a dar cuenta que ya la institución ya no está enfocada tanto en la parte de gestión de proyectos, que es importante y es parte de su core business, pero ahora se está enfocado al cumplimiento de la estrategia de negocio de una organización, ¿ok? Y cómo a través de la gestión de la estrategia del portafolio y de los proyectos. Entonces, si un proyecto es exitoso, significa que cumple esos 4 grandes aspectos. Que sea eficaz es que cumple su impacto. Si ese proyecto dijimos que iba a ayudar a disminuirnos los tiempos de operación, los defectos, los retrabajos, los costos de no calidad, etcétera, pues que lo logre, ¿verdad? Y bueno, eso, que evaluemos el impacto, significa que lo logramos eventualmente en algún momento del tiempo, ¿ok? Con respecto a la eficiencia en el proyecto, significa que logramos el tiempo que dijimos en la ejecución del proyecto, el presupuesto definido y el alcance de lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿ok? Entonces, si logramos que seamos eficaces, que logre el impacto, como siempre esa meta, y por favor esto no lo pierdan nunca de vista. Ustedes siempre deben de alinear a su equipo de trabajo a que entiendan cuál es el propósito del proyecto, para que todas las decisiones que se tomen vayan primero enfocadas a ese objetivo, ¿no? Y obviamente voy a agregar el elemento de calidad que nos va a permitir cumplir con los requerimientos que se definan en cada uno de los entregables principales de nuestro proyecto. Y me gustaría, por favor, iniciar con esta pregunta, y quiero que por favor me respondan. Quiero que me respondan a través de su chat, y aquí vienen las opciones. Para ustedes,
para ustedes qué significa que tengamos un plan realista y alcanzable. Ahí tenemos esas opciones de la A a la G. Por favor, vamos a revísenlas y díganme para ustedes qué significa que sea un plan realista y alcanzable. Obviamente estamos pensando en un plan de proyecto. Entonces, sobre esa base, quiero que me digan qué significa que para ustedes, qué significa un plan realista y alcanzable. Entonces, por favor, ahí revisen y me ponen cuál es su decisión, de acuerdo a de la A a la G. Entonces, aquel que es autorizado por el patrocinador, el que es aceptado por el cliente, el que es autorizado por el AP y su equipo, el que propone el AP, el administrador de proyecto es AP y que se ejecuta a lo que pide el cliente, aquel que considera los riesgos para su ejecución y contempla una partida para gestionarlos, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan? Aquí estamos teniendo varias respuestas, ¿sí? Ya muchos de ustedes han contestado y fíjense que tenemos dividido entre E y F. La mayoría de ustedes, de hecho, todos han contestado hasta este momento E y F. Y la respuesta correcta a esta pregunta es básicamente F, ¿sí? El F es un plan que todo mundo piensa que puede lograrse. No es lo típico de que que generamos un plan, que nos lo aprueba nuestro cliente, nuestro patrocinador, y ya nada más llegamos con nuestro equipo para decirle, aquí está. Y luego tenemos los problemas porque nuestro equipo dice que nos faltaron actividades o que los tiempos no son los adecuados o que no se estima de manera correcta, etcétera. Y tenemos esos problemas. Entonces, fíjense cómo es interesante este aspecto. Todos estos elementos tienen que estar integrados y el E, fíjense cómo es bien relevante. Para que un plan sea realista y alcanzable significa que también debemos de estar preparados para manejar los imprevistos y manejar los imprevistos previstos, valga la contradicción en esto, ¿no? Entonces, los imprevistos previstos son los que básicamente estamos evaluando como riesgos potenciales y los imprevistos literalmente son aquellos que ni siquiera los tenemos contemplados y no salen. Y ahí es donde tenemos que manejar los dos grandes elementos de reservas, ¿no? Los colchones de presupuesto, tanto el gerencial, que es el que es para los imprevistos, literalmente los imprevistos, como la reserva de contingencia, que es para los gestión de riesgos, ¿ok? Entonces, cuando generamos un cronograma, fíjense, tenemos de las 10 áreas de conocimiento que define el PMBOK, cuáles son los que están involucrados para crear el cronograma, ¿sí? Si se fijan, hay uno que de manera natural dentro de las 10 áreas de conocimiento está, que es la gestión del cronograma propiamente, pero la gestión del cronograma involucra casi todos los demás elementos, ¿no? Porque forma parte de un proceso de integración. Entonces, la gestión del cronograma involucra costos, involucra gestión de recursos, gestión del alcance, riesgos, ya lo dijimos, adquisiciones. Entonces, en mayor o menor medida, todas las áreas en el cronograma se vuelcan para poderlos plasmar en el cronograma. Por eso es indispensable, caballeros, damas, que puedan ustedes hacer que el proceso de cronograma pueda seguir ciertas reglas importantes, ¿no? Y aquí me gustaría que me pudieran decir para ustedes cuál es el primer paso para crear un buen plan de proyecto. ¿Cuáles creen que sean los elementos que deberían de considerarse para generar un buen plan? Y la mayoría de ustedes seguramente me va a decir es sentarnos con el equipo, revisar actividades, etcétera. Pero fíjense que hay unos pasos previos que tenemos que hacer y que son indispensables y aquí los vamos a plasmar como parte de la presentación, que es primero, y esto es indispensable, definir de manera clara el alcance, ¿ok? Aquí es en donde pudiéramos definir, independientemente de si estamos utilizando una metodología ágil o una metodología predictiva, ¿no? La definición clara del alcance tiene que ser muy relevante. En una metodología predictiva tratamos de anticipar y definir el alcance de manera anticipada antes de que comience el proyecto, ¿cierto?
Entonces, ahí lo que buscamos es generar un plan total del proyecto. En las metodologías ágiles, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de Scrum, de Kanban, etcétera. Hay muchos modelos ágiles que después ya hablaremos. De hecho, hay un webinar que tenemos programado en los siguientes meses de qué significa un modelo ágil y las metodologías ágiles, pero básicamente les puedo adelantar que las metodologías ágiles buscan, fíjense, esto es bien importante, que podamos ayudar a contemplar un proyecto que tiene un alcance no claro o especificaciones no claras o sabemos a dónde llegar pero no cómo, en donde las metodologías ágiles tienen iteraciones breves, en donde sí debe haber un plan y debe haber un cronograma para generar esa iteración. O sea, el cronograma en una metodología ágil o un plan en una metodología ágil no significa que no exista y vayamos avanzando a manera de un ciego, ¿no? Ni siquiera con lazarillo y vamos viendo cómo nos vamos desempeñando. No, en la metodología ágil se debe tener también un claro alcance de lo que se va a desarrollar en cada una de las iteraciones o de los ciclos que hablamos, ¿ok? Si no existe eso, entonces los demás elementos no nos van a ayudar a generar un cronograma efectivo, ¿ok? Entonces, ese es el primer elemento, independientemente si usamos una metodología ágil o no, el alcance claro es indispensable, ¿ok? Segundo elemento, la creación de la EDT o del WBS, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes lo conocen. En este sentido, el EDT yo les diría que es el corazón de la planificación para la creación del cronograma. Si no logramos tener un buen EDT, no vamos a poder tener un cronograma realista y alcanzable. Y se los digo por experiencia propia. Normalmente cuando tratamos de comprimir los tiempos que se dedican a hacer las actividades de planificación, porque todo el mundo quiere empezar a ver ya carnita del proyecto, entonces corremos el riesgo de adelantarnos y sobre la marcha ir corrigiendo, y eso puede ser un problema. Y ahí las metodologías ágiles funcionan, pero también debemos de determinar de manera clara qué componentes o qué elementos entregables vamos a generar, ¿ok? Y finalmente, fíjense, entonces comenzamos a hacer el cronograma. Si no tenemos un alcance claro, y obviamente estamos ahorita como haciendo una visión reduccionista o hasta cierto punto simplista del proceso de planificación, pero yo les diría que estos dos elementos previos a sentarnos a hacer el cronograma son indispensables para generarlo. Si no lo tienen, entonces yo les diría, el cronograma que van a hacer tiene muy altas probabilidades de que no funcione, ¿ok? De que no sea realista, que no sea alcanzable. Y ahí vienen los pasos para hacer el cronograma y ahorita los vamos a ver de manera muy breve, ¿ok? Entonces, vamos a ver los pasos que nos define el PMBOK, sexta edición, para crear el cronograma y después vamos a entrar a saltar a usarlo en la herramienta. Entonces, por favor, vuelvo a pedirles que todo el mundo abra su project, por favor, vamos a ver Project 2013 porque vamos a estar haciendo una serie de ejercicios y quiero que estén preparados. Entonces, fíjense, pregunta interesante y quiero ver qué tanto también estamos alineados con lo que acabamos de decir hasta este momento. ¿En qué documento el administrador de proyecto se basa para establecer el alcance del proyecto con el que se generará el plan del proyecto, ¿no? Y el plan incluye el cronograma. El plan de proyecto, si recuerdan, y todos los que ustedes están aquí conectados, el plan de proyecto involucra planes subsidiarios, un plan de gestión de riesgos, etcétera. Pero asumiendo que el plan de proyecto contiene el cronograma y solamente nos centramos en eso, ¿en qué documento nos debemos de basar para determinar que tenemos un alcance claro con el que podamos trabajar previo a sentarnos a hacer el cronograma? ¿Qué me dicen? El acta constitutiva A, el caso de negocio B, el enunciado del alcance C, el EDT D y ninguno de las anteriores. ¿Qué opinan? Aquí ya estoy empezando a recibir, ¿sí? Y casi la mayoría está respondiendo A, pero está un poco más variado. Algunos que están contestando C, algunos que están contestando D, ¿de acuerdo? Fíjense, no puede ser D el EDT porque para hacer el EDT tuvimos que haber definido el alcance de manera previa. El EDT se basa en haberlo establecido ya en un documento previo, ¿ok? Entonces la D no puede ser. El caso de negocio puede ser una entrada, pero el caso de negocio es hacer una evaluación que normalmente se da previo a los procesos de gestión de portafolio, por lo que basarnos en el caso de negocio puede ser no tan realista, entonces tampoco puede ser B. El acta constitutiva pudiera ser una buena respuesta sí y solo sí, si no hay ajustes al acta constitutiva, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta, si fuera un examen, si fuera una pregunta de preparación a la certificación, yo creo que la respuesta más correcta sería la respuesta C,
¿De acuerdo? Porque en la respuesta C, si recuerdan, el enunciado del alcance es cuando refinamos el alcance definido en el acta constitutiva que puede hacer que cambien elementos dentro del alcance. Entonces, si ustedes no tienen dentro de su proceso un enunciado del alcance, la respuesta correcta sería el acta constitutiva, pero pensando en que el enunciado del alcance es el charter o el acta constitutiva reloaded, ¿no? Así como si fuera Matrix reloaded, entonces podemos decir que la respuesta es el inciso C. Por eso es bien importante que este documento, ya sea el C, que es lo más adecuado, o el A, lo tengan claramente aprobado y validado por sus interesados. Si no lo tenemos, entonces a partir de esos documentos empezaríamos a generar nuestro EDT, ¿ok? Entonces, vamos a ver esa parte. Entonces, ¿qué implica? Vamos a pasar ahora sí, una vez que ya tenemos eso documentado en nuestro enunciado del alcance, ¿sí? Que es el charter reloaded o nuestra acta constitutiva ya definida y pulida y a detalle. Entonces, comenzamos a trabajar en el EDT. Y el ADT o el WS, que es el Work Breakdown Structure, es aquel que nos tiene que ayudar a definir 3 grandes objetivos. Y por eso es tan importante previo a la creación del cronograma, con o sin herramienta, ¿sí? Esto tiene 3 grandes objetivos y les pido por favor que pongan mucha atención porque en el examen de certificación les van a validar qué tan cierto entienden el propósito del EDT. Por eso es tan relevante previo a la creación del cronograma y se necesita. Sin EDT lo más seguro es que tengamos muchas omisiones en la definición de las actividades, ¿ok? Entonces uno de los principales propósitos es establecer el alcance total del proyecto. Lo que no está en el EDT no está contemplado para hacerse y si se hace sería ir contra las reglas de los 10 mandamientos del administrador de proyectos religioso, que sería no generarás chapa de oro, o lo que es lo mismo, no des de más, porque al dar de más pones en riesgo lo que sí tienes comprometido a hacer, ¿ok? Entonces, en segundo, podemos ayudar a través del EDT a generar estimaciones más precisas del trabajo y del presupuesto que se tiene en el proyecto. A mayor nivel de descomposición o mayor nivel de profundidad, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, mayor nivel de exactitud vamos a poder tener y por lo tanto nuestro cronograma va a ser más preciso, ¿ok? Nunca vamos a tener un cronograma que sea perfecto, pero sí que para ustedes sea realista y alcanzable, que esté dentro de los umbrales que para su organización son aceptables. Si me dicen que en una organización un cronograma puede ser mientras tengamos un plan que sea más o menos 15% en la duración del proyecto dentro del rango para la organización, entonces las estimaciones y nuestro EDT tendrá que ser a un nivel que nos permita llegar básicamente a ese nivel de eficiencia o de que le atinemos o de probabilidad, ¿no? Entonces, fíjense, y tercero, nos va a ayudar a identificar qué tipo de recursos necesitamos para ejecutarlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué implica entonces este proceso. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de los EDTs, ¿ok? Y fíjense, estos son ejemplos reales de clientes con los que hemos trabajado con diferentes tipos de organizaciones. Y como se darán cuenta, sí, fíjense, ahí tenemos un ejemplo que es una copa golf, ¿no? Nosotros, para serte honesto, pues yo nomás veo el golf por la televisión y ni siquiera sé jugarlo, pero nos contrataron para ayudarles a gestionar una copa golf y fíjense, este es el proceso de descomposición y obviamente no lo hicimos todo, pero es un ejemplo en donde cuáles son los grandes componentes que se van a integrar para poderlo generar y esto nos permitió poder entonces encontrar y generar un cronograma más realista y alcanzable, ¿ok? Por otro lado, y este es otro ejemplo, es un proyecto en donde nos contrató una empresa de transporte para ayudarlos a lanzar esta nueva compañía de transporte, ¿sí? En donde básicamente también nosotros no somos expertos dentro de la compañía, dentro de transporte, pero somos expertos en la gestión de proyecto. Nos juntamos con los expertos de la compañía o de los socios que van a generar esta compañía y logramos descomponer los diferentes entregales que se van a generar. Entonces, a través de este proceso de descomposición de la creación del EDT, podemos llegar a generar entonces ahora sí el proceso, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el EDT, tenemos que seguir las actividades o los procesos que nos define el PMI para ayudar a generar básicamente ese cronograma. Y aquí lo vamos a ver de manera muy rápida y después vamos a entrar a usar la herramienta para ir descomponiendo estos 5 grandes procesos que define el PMI en el PMBOK para hacer el cronograma. Los vamos a llevar a 9 pasos para generar el cronograma usando la herramienta, ¿ok? Entonces, el primer paso que tenemos que definir es definir las actividades.
¿Y dónde van a salir las actividades? De los paquetes de trabajo. ¿Y qué son los paquetes de trabajo? Es el último nivel de descomposición o las cajas que están hasta mero abajo dentro de nuestro EDT. Eso se le llama paquete de trabajo y básicamente eso significa que ese paquete de trabajo ya podemos estimar de manera realista el tiempo, un presupuesto y qué recursos humanos, técnicos y materiales podemos usar para generar esos paquetes de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que están viendo ahorita ustedes en pantalla, estamos hablando que en el paquete de trabajo, definir proveedores, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Si lo ven aquí, lo estoy señalando, ¿sí? Básicamente, y esto es importante, el que define las actividades no es el administrador de proyecto, es el que va a ejecutar el paquete de trabajo, el que va a ser responsable de hacer el paquete de trabajo y esa persona o ese responsable, ¿sí? Nos ayuda a identificar, ¿sí? O el accountable nos ayuda a identificar estas 4 actividades para generar ese paquete de trabajo. Entonces, la labor aquí del administrador de proyecto para definir las actividades es hacer un proceso de recopilación con los responsables de cada paquete de trabajo que nos den su listado de actividades y a través de ese listado de actividades nos va a poder permitir entonces generar nuestro listado completo que vamos a cargar en la herramienta, ¿ok? Una vez que definimos el listado completo de actividades, y les pido por favor, y esto subrayenlo, y eso es para ustedes, traten en la medida de lo posible que tengan el listado de actividades de todo el proyecto o de toda la etapa, ¿sí? O en el modelo ágil de todo el sprint o de todo el ciclo, ¿ok? No dejen las cosas a medias porque es probable que si tengan actividades que puedan afectar el resultado y no las están contemplando ahorita, puede ser que les pegue en un futuro, ¿ok? Entonces es identificar todas las actividades posibles. Segundo paso, secuenciar las actividades y esto es muy importante, la secuenciación de actividades debe depender de la naturaleza de las actividades y no de los recursos que participan, ¿no? Entonces, si tengo una persona que está trabajando en los típicos proyectos en donde 1 o 2 personas hacen todas las actividades, pues la secuencia debe depender por la naturaleza, o sea que si yo tengo que pintar una barda, primero hay que construirla antes de pintarla. Entonces hay una relación lógica entre construir la barda o primero comprar los materiales, luego construir la barda y luego pintarla. Hay una secuencia lógica entre las actividades, ¿no? Pero si tuviéramos que pintar muchas paredes, entonces lo que tendría que suceder es que ya no hay una dependencia lógica porque son muchas paredes y ya nada más depende de que tengamos un solo recurso para pintar las todas. Ahí es donde la dependencia ahora sí es del recurso. Entonces, la secuencia de actividades, y anótenlo por favor, debe de estar enfocadas hacia la dependencia de la naturaleza de las actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primera actividad, definir las actividades. Segundo proceso, secuenciarlo. Tercera actividad es estimar los recursos. Y esto es importantísimo. Los recursos no es, a ver, cuánto montón le vamos a echar y de manera general. Cuando estimamos los recursos, tenemos que determinar tanto recursos humanos, técnicos, materiales y técnicos, ¿ok? Entonces, al determinar estos tipos de recursos, estamos ya estableciendo qué elementos van a participar para asignarlo a cada una de las actividades que definimos anteriormente, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que de acuerdo a la cantidad, a la calidad y a la disponibilidad, ¿sí? Podamos estimar los siguientes pasos continuamente, ¿ok? Al final de estos 5 pasos les voy a hacer la pregunta para que me digan realmente si estamos entendiendo bien, ¿ok? El siguiente paso, entonces, estimamos las actividades. Segundo paso, determinamos la secuencia. Tercer paso, estimamos los recursos humanos, técnicos y materiales en cantidad, calidad y disponibilidad. La disponibilidad hablamos de que si los recursos no van a estar de tiempo completo en el proyecto, ¿cuál es la disponibilidad de tiempo que van a tener por semana o por día o por mes, etcétera? Porque eso nos va a permitir este paso, ¿ok? El cuarto, estimar la duración, ¿ok? Y aquí hay una diferencia bien importante en donde tenemos que determinar, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre duración y esfuerzo? Y yo les diría, el esfuerzo es la cantidad de tiempo que le toma a un recurso hacer la actividad. Y la duración es la cantidad de tiempo que nos toma ejecutar esa actividad. Entonces, si vuelvo al ejemplo de la pared, si tengo un pintor en donde esa pared le toma 8 horas pintarlo, el esfuerzo es de 8 horas y si asigno a un pintor, me va a tomar una duración de 8 horas, ¿ok? Y la pregunta es, si yo tengo esa misma pared, pero en vez de asignar a un solo pintor, asigno 2,
¿cuál va a ser el esfuerzo y cuál va a ser la duración? Por favor, díganme, ¿el esfuerzo va a ser igual que lo que acabamos de decir y la duración es la que cambia o se modifican el esfuerzo y la duración? Entonces, quiero que me digan, si a un pintor le toma 8 horas hacer una pared y asigno a uno solo, entonces dura 8 horas. Si asigno a 2 pintores, díganme cuál sería el esfuerzo para pintar y cuál sería la duración para pintarlo. ¿Qué me dicen? Por favor, contéstenme a través de su chat, ¿ok? ¿Se modifica la duración? Muy bien, María. Muy bien, ¿en cuánto sería la duración? Excelente. Si dijimos que a un pintor le toma 8 horas, entonces, ok, muy bien. Cristian, no. El esfuerzo seguiría siendo el mismo. ¿Por qué? Porque si asigno a 2 pintores, pues entonces los 2 le van a tener que dedicar idealmente 4 horas, cada uno de ellos, para terminar de pintar la pared. Entonces significa que la duración sería de 4 horas, pero el esfuerzo seguiría siendo de 8 horas. ¿Por qué? Porque se siguen necesitando 8 horas para pintarlo, simplemente esas 8 horas las repartimos en los diferentes recursos, ¿de acuerdo? Entonces eso les tiene que quedar muy claro porque Project utiliza, y vamos a ver qué fórmula utiliza para calcular el esfuerzo, que en Project lo ve como trabajo, para calcular la duración, ¿ok? Entonces, clarísimo, hasta ahorita, por favor, denme una manita arriba si todo el mundo está claro o si hay alguna duda hasta este momento. Hasta este momento llevamos básicamente 4 grandes procesos para crear el cronograma previos de la herramienta, que es definir las actividades. Segundo, vamos a definir la secuencia. Tercero, vamos a definir los recursos. Cuarto, vamos a definir la duración. Y quinto, vamos a pasar ahora sí a crear el cronograma. El cronograma es definir ahora sí ya el plan de trabajo, pero con la gran diferencia en donde ya tenemos recursos, esfuerzos, duraciones, secuencias y podemos generar un calendario, ¿ok? Ya podemos generar el calendario en donde ya podemos definir fechas. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, ¿les queda claro que necesitamos llevar a cabo esos 5 procesos para crear el cronograma y los tenemos que ejecutar en ese orden para lograrlo hacer de manera adecuada? Es ahí con esos pasos previos que vamos a pasar ahora sí a Project. Por favor, quiero que todo mundo abra su Project, ¿sí? Idealmente vamos a ver 2013, pero si tienen una versión diferente, pues ábranlo. Seguramente va a haber algunos cambios en la interfaz, pero creo que nos va a servir este proceso, ¿ok? Entonces, quiero que veamos un poco en qué consiste la interfaz de Project, ¿ok? La interfaz de Project consta básicamente de lo que se le llaman las pestañas, que son las que tenemos aquí arriba, ¿sí? Dentro de cada una de las pestañas vamos a ver cinta de opciones o las cintas de opciones que tenemos disponibles. Después, ustedes si abren la versión 2013, cuando abran un archivo en blanco, díganle que quieren abrir nuevo, les va a aparecer esto que tiene aquí en medio. Esto que tenemos aquí en medio sirve para generar lo que se llama un mapa de hitos o un mapa de control, ¿sí? Obviamente no lo vamos a ver porque es un tema un poco más avanzado, pero la idea de esa escala de tiempo o mapa de hitos es que ustedes vayan reflejando de manera gráfica para generar este reporte que les permita a los tomadores de decisión saber en qué estatus va del proyecto sin entrar en el detalle, ¿ok? Y eso es importante. Y finalmente en la parte de abajo tenemos del lado izquierdo, ¿sí? En la parte de abajo ya es el trabajo del cronograma que se divide en 2 secciones. En la parte izquierda, lo que yo le llamo vista de información o que se le llama vista de información, pero a mí me gusta más bien llamarle la sábana de información porque es básicamente donde está toda la documentación de la información del proyecto y del lado derecho es donde ya se va generando el diagrama de Gantt basado en esa información. Y en la parte de abajo tenemos información relevante al administrador de proyecto relacionado en qué configuraciones o elementos está haciendo en la herramienta, junto con accesos directos que tenemos aquí, ¿ok? Y básicamente del lado derecho inferior tenemos esta parte que dice Zoom, en donde ese Zoom es para hacerle Zoom solamente a qué Zoom in o Zoom out vamos a hacer al diagrama de Gantt que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Y dijimos que tenemos 5 procesos para crear el cronograma de acuerdo a los procesos que define el PMBOK y el PMI a través del PMBOK, pero esos 5 procesos para generar el cronograma en Project lo vamos a dividir en 9 pasos, ¿ok? Entonces quiero que les quede bien grabado y vamos a ver cada uno de esos 9 pasos de manera muy rápida. Vamos a realizar un caso y el caso es el siguiente. Vean eso que están viendo, ¿qué es?
Es un EDT, ¿cierto? Muy bien. Vamos a basarnos en nuestro EDT asumiendo que ya tenemos un acta constitutiva o más bien un enunciado del alcance, asumiendo que tenemos el proceso completo, en donde se define que el proyecto es hacer una mudanza de una oficina. Después de que ustedes y se los asignan a ustedes como administradores del proyecto. Y dentro de ese proceso de gestión del proyecto, ustedes como responsables, pues se juntan con dirección, con las áreas involucradas para ver qué va a implicar hacer la mudanza, poder generar un plan para que tengamos la menos disrupción posible en las operaciones de nuestros clientes. Entonces, en ese proceso de mudanza identificaste estos grandes entregables, ¿no? Que es tener la decisión de a qué oficina nos vamos a cambiar, que es el primer entregable, el tener todo empacado, que es el segundo entregable, tercer entregable es el contrato de la mudanza que va a llevar a cabo el proceso o la mudanza, ¿no? Más que el contrato es la mudanza en sí. El cuarto entregable es el proceso de desempacado, ya ahora sí que ya una vez movidos los elementos es desempacarlos en la nueva oficina, avisar a los clientes y básicamente cortar el listón para las operaciones en la nueva oficina, ¿no? Obviamente puede hacerse más grande o complejo, pero lo quise hacer de esta forma para mostrar el ejemplo de manera sencilla, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. Ahora, quiero que me digan, por favor, cuál dijimos que era el primer paso de los 5 que definimos para generar nuestro cronograma. ¿Qué me dicen? Por favor, en el chat, díganme cuál es el primer paso. Ya una vez teniendo el EDT, el primer paso que tenemos que hacer para generar nuestro cronograma ahora usando la herramienta. Ghislaine, muy bien, excelente. José, excelente, muy bien. Aquí ya me están empezando a caer todas las respuestas y hasta ahorita todo el mundo va respondiendo de manera adecuada. ¿Y cómo dijimos que se van a generar las actividades? ¿Sí? Miroslava, no es el enunciado del alcance, tenemos que definir las actividades y las actividades se van a definir por el responsable del paquete de trabajo. En este caso tenemos que sentarnos con el responsable de definir quién es el que define dónde va a ser la oficina, qué cajas, quién va a ser el responsable de tener las cajas, de embalarlas, etcétera, etcétera. Y resulta, ¿no? ¿Sí? Que dentro de ese proceso que ustedes se sientan y van a generar ese proceso de definición de las actividades, empiezan a trabajar en ese elemento, ¿no? Y aquí tenemos los 9 pasos que vamos a escribir esos 5 procesos del PMI y los vamos a convertir en estos 9 pasos, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer paso. El paso 1, por favor, abran ahora sí su cronograma. Me voy a mover yo a la herramienta y por favor quiero que me digan que están viendo ya en pantalla, que ya están viendo la sábana de información blanca, ¿ok? Denme un dedo arriba, ¿sí? Un thumb up, ¿no? Un pulgar arriba, ¿sí? De que están viendo ya el proyecto, ¿ok? Entonces quiero que vayamos haciendo esto en paralelo, entonces traten de tener como una pantalla dividida para poder irlo generando. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? El primer paso que le tenemos que decir a Project, ¿sí? Es decirle a Project que tenemos un nuevo proyecto y qué nombre le vamos a dar al proyecto, ¿ok? Entonces vamos a hacer el siguiente paso, por favor. Les voy a pedir que como no vamos a trabajar con el mapa de hitos, lo podamos minimizar, ¿ok? Entonces, ¿cómo minimizamos el mapa de hitos? Si se fijan, entre la sábana de información y arriba hay como una barrita, esa barrita, si se fijan ahí se me cambia a mostrar como unas flechitas. Le dan clic ahí y lo desplazan hacia arriba para eliminar nuestro mapa de hitos. Hay varias formas, pero esa es la más sencilla, ¿ok? Entonces, ahora le vamos a decir que a Project que queremos utilizar el Project para hacer un nuevo proyecto. Entonces, si se dan cuenta, en la parte inferior del Project, hasta abajo, hay algo bien interesante. Dice cómo se van a configurar las tareas nuevas que agreguemos. Y por default eso dice que es programadas manualmente. ¿Eso qué significa? Que tú vas a hacer el plan y no vas a querer que Project te defina ni te calcule las duraciones ni el cronograma. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que Project nos calcule, porque para eso lo queremos. La verdad, todavía tengo dudas de por qué en esta versión decidieron poner esto manual. Pues si usas la herramienta es para que te ayude a calcularlo, ¿no? No que tú lo definas manualmente. Entonces, por favor, denle clic y pónganle ahí. Denle clic en donde dice nueva tareas hasta abajo y ahí les va a aparecer manual o automáticamente. Ahí le van a poner automáticamente, ¿ok? Para decirle a Project, quiero que tú me calcules las duraciones, ahora sí que las fechas, etcétera, de acuerdo a los pasos que vamos a seguir. Y vamos a decirle en segundo lugar cuál va a ser el proyecto en el que vamos a trabajar y le vamos a mostrar en la actividad número 0 del proyecto que es el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, por favor, vayámonos a archivo.
Dentro del archivo nos vamos a ir en este lado derecho que dice información del proyecto. Le van a dar clic ahí, ¿sí? Y le van a decir propiedades avanzadas del proyecto, ¿sí? Y ahí, si se dan cuenta, al abrir eso les va a aparecer el título. Ese es el nombre que por default le da Project, pero aquí no queremos que se llame así, Proyecto 2. Le vamos a poner ahí Proyecto de Mudanza. Proyecto de Mudanza, ¿de acuerdo? Nuevas oficinas, para hacerlo más largo, ¿no? Y ahí vienen ciertas otras informaciones que ahorita nada más quiero que nos centremos en esto. Y le damos a aceptar, por favor, ¿ok? Al darle a aceptar, lo que está diciendo Project es que ya tiene un nombre y ahora lo que queremos es regresar a la sábana de información para darle esa información al proyecto y que sepa que ese va a ser el proyecto. Entonces regresamos aquí en la flecha que dice flecha a la izquierda para regresar al plan y le vamos a decir a Project que nos ponga el nombre del proyecto, porque no es una actividad. O sea, ustedes no pueden agregar, o no es ideal que agreguen en la actividad número 1 que le pongan ustedes aquí proyecto de mudanza. No, ¿por qué? Porque si no lo que le están diciendo a Project es básicamente que es una actividad. Y no es una actividad, es básicamente el nombre. Y lo que queremos nosotros es poner el nombre. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, nos vamos en las pestañas y dentro de las pestañas nos vamos a formato. En la pestaña de formato, si se fijan, del lado derecho tenemos varias opciones. Una que dice tarea de resumen del proyecto. Esa tarea de resumen es básicamente el nombre del proyecto. Y denle clic, por favor, habiliten esa opción y fíjense qué es lo que nos muestra en la sábana de nuestro plan. ¿Qué nos puso ahí? Nos puso ya el nombre, pero si se fijan no le puso el número 1. ¿Qué número le puso ahí? 0. Le puso 0 para indicar que no es una actividad, es el entregable principal y el nombre del proyecto. Y como tal, entonces no lo agrega como 0 y va a calcular su duración basado en lo que pongamos abajo. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, que lo voy a volver a repetir, el primer paso para crear el cronograma en Project es ponerle en las propiedades del proyecto su nombre y mostrar la tarea 0 o nombre del proyecto, que fue lo que acabamos de hacer a través del procedimiento que hicimos, ¿ok? Vamos al número 2, ¿ok? Muy bien, pregunta rápida para saber si todavía todo el mundo está conmigo. ¿Cuántos pasos, esos 5 procesos que definimos en el PMBOK esta edición, a cuántos pasos los vamos a equiparar usando Project? ¿Cuántos pasos en Project vamos a usar para generar nuestro cronograma? Muy bien, Byron, José, María, muy bien, muchos Josés, así es que es el día de los Josés ahora, ¿no? Recuerden que al final, los que se queden al final les vamos a dar una sorpresa muy agradable para todos, que les va a gustar mucho si les gusta Project, ¿ok? Entonces, el paso 2, ya que definimos el nombre del proyecto y lo publicamos, vamos al paso 2, que es definir la fecha y el calendario del proyecto. ¿A qué nos referimos con este paso 2? Es al definir nosotros la fecha del proyecto. ¿Por qué? Porque seguramente, por favor, si se van otra vez a la sábana de información, ¿ok? Si se dan cuenta, ahí les asume Project que ¿cuándo es la fecha de comienzo del proyecto? El día de hoy, ¿cierto? Entonces, pero ustedes están planeando para un proyecto futuro, le tenemos que decir, y ustedes por favor, nunca de los nunca, si quieren que Project funcione bien y que les calcule bien, ustedes nunca vayan a teclear directamente información en el comienzo y fin. No, por eso le pusimos aquí abajo que las programa automáticamente. Entonces, si ustedes le ponen aquí manualmente, entonces ya Project no va a calcular. Entonces, hay que decirle a Project que queremos que el proyecto comience después, de acuerdo, de esta fecha, pero no la vamos a teclear directamente porque si no, perdonen la expresión, despaturramos Project. O sea, ya no va a funcionar bien. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nos vamos a, por favor, en la pestaña, por favor, váyanse a Proyecto. Y en Proyecto hay una opción que se llama Información del proyecto. ¿Sí la ven? Muy bien, denle clic por favor a esa información de proyecto y les va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla, si te fijas, y ahorita por tiempo nos vamos a enfocar, tú puedes decirle la fecha en la que comienzas el proyecto o la fecha en la que quieres que termine y Project te calcula hacia atrás. Pero ahorita no vamos a ver esa opción, nos vamos a enfocar a que Project nos calcule a partir del arranque del proyecto cuál es la fecha de fin, ¿no? Y no a través de la fecha de fin cuál debería ser la fecha de comienzo para terminar a tiempo. Entonces, si se dan cuenta, ahí dice fecha de comienzo. Imagínense que nuestro proyecto va a comenzar el primer día hábil de abril. Entonces, póngalo por favor ahí, que es el 2 de abril del 2018, ¿ok? Y le dan aceptar. ¿Qué pasó con Project? Si se fijan, automáticamente les puso ahora el comienzo de nuestro proyecto a partir del 4 de abril.
Pero imagínense que las personas que van a trabajar en este proyecto, ¿sí? Como un calendario general, no van a poder trabajar más que 3 horas diarias para este proyecto porque la operación no se puede detener, o sea, no tienen mucho tiempo. Entonces, tenemos que decirle al proyecto que todos los recursos que van a estar trabajando en él solamente van a trabajar 3 horas al día en el proyecto. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, aquí en la parte de nuevo, en la misma pestaña de proyecto, pero en la opción de cambiar tiempo de trabajo, si lo ven, es una opción que está en medio de esa pestaña. Por favor, denle clic a esa pestaña y les va a aparecer esta pantalla. En esa pantalla, si se dan cuenta, si ustedes eligen cualquiera de los días que viene ahí, les dice cuál es el calendario y día que tiene. Los que están en blanco son hábiles, los que están en gris son inhábiles. Aquí lo que te está diciendo es que hay un horario de lunes a viernes y si se dan cuenta del lado derecho dicen de 9 a 1 y de 3 a 7. Ese es el horario, ¿ok? Entonces, para efectos simplistas, vamos a decirle a Project vamos a trabajar 3 horas al día y le vamos a decir a Project, normalmente vamos a trabajar en la mañana. ¿Cómo le hacemos para decirle que en el plan de trabajo todos van a trabajar máximo 3 o 4 horas en el proyecto? 3 horas. Por favor, le vamos a decir, aquí abajo tenemos varias opciones. Una que dice excepciones, que es la que está elegida, y otra pestaña que dice semanas laborales, ¿ok? Semanas laborales, por favor, ahí. Semanas laborales, denle clic en donde dice predeterminado y del lado derecho hay un botón que dice detalles. Denle clic, por favor, en detalles. Ahí es donde le van a decir ustedes a Project cuál va a ser el calendario que quieren utilizar por día o en conjunto. En este caso queremos decirle, por favor, seleccionen de lunes y con el Shift apretado seleccionen hasta el viernes para decirle que quiero elegir de lunes a viernes para no estar eligiendo lunes y luego martes y miércoles y hacer cada uno de manera independiente, sino hacerlos todos de una sola vez. Seleccionamos cada uno o con control, seleccionar cada uno de los días de lunes a viernes y quiero que le cambien a la opción que dice establecer días en estos periodos laborales específicos. Y si se dan cuenta, en el momento que elijo esa opción, me salen los horarios en los que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces aquí como queremos trabajar nada más 3 horas al día, sería trabajar a partir de las 9, 10, 11 a las 12 del día. Entonces nos vamos aquí hasta en el primer renglón y le ponemos 12 y le damos Enter. Y el segundo renglón lo seleccionamos, el renglón en el número 2 y lo borramos porque decimos que nada más vamos a trabajar, 3 horas en el día, pero en Project pues hay que especificarle un rango en donde normalmente se va a trabajar, aunque no sea real, es para efecto simplista. Y le damos a aceptar. Si se dan cuenta, cuando ustedes le dan a aceptar, automáticamente en su calendario ya se estableció que tenemos de 9 a 12, independientemente de qué día elijan, ya les va a dar de 9 a 12 y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué pasa en este momento? En este momento Project ya nos dijo que va a tener un calendario para todos los recursos que participen de 9 a 12, a menos que quieran ustedes que trabajen en horarios diferentes cada recurso, ¿no? Que en este webinar no lo vamos a ver, pero sí se puede hacer, ¿ok? Entonces, ese es el segundo paso. El segundo paso es establecer la fecha de inicio y el calendario de trabajo. El paso 3. En el paso 3 vamos a capturar los recursos. ¿Cómo hacemos eso? En nuestra pestaña, en nuestra información, si recuerdan, en la parte inferior derecha tenemos las opciones del proyecto y tenemos del lado izquierdo, por favor, vean, en la esquina inferior derecha del proyecto tenemos varios iconos. En uno de esos iconos tenemos uno que dice hoja de recursos, en donde se ve como todo cuadriculado. ¿Sí lo ven? Denle clic, por favor, ahí. En ese, ¿cómo se llama? En este caso, y ahorita para el ejemplo, me voy a pasar al que ya el ejercicio resuelto, pero tenemos que van a ser estos los recursos que vamos a capturar, ¿no? Los colaboradores, que son la gente que trabaja en las áreas, el departamento de compras, el proveedor de la mudanza, las relaciones públicas, el área de relaciones públicas en particular, cargadores, el área de dirección y tenemos un recurso que es de tipo costo. Si se dan cuenta ustedes, tenemos diferentes tipos de recursos de trabajo, material y costo. En este webinar nos vamos a enfocar nada más a los recursos de tipo trabajo. ¿Qué significan los recursos de tipo trabajo? Que básicamente son recursos que pueden ser humanos o pueden ser materiales, pero que son finitos, ¿no? Por ejemplo, los colaboradores, pues tenemos 10 colaboradores y nada más, o 5, o 2, o 1 que van a participar en este proyecto, ¿ok? Y eso, ¿cómo le decimos a Project cuántos colaboradores van a estar trabajando en este proceso? En esta columna que dice capacidad. Cuando dice 100% significa que tenemos una capacidad de un recurso, ¿ok? Completo. Imagínense que vamos a decirle, y me voy a pasar al otro plan
para hacerlo junto con ustedes, ¿sí? Y lo vamos a ir capturando. Ustedes le ponen colaboradores de tipo trabajo, pero vamos a decirle que hay 2 colaboradores que van a estar participando en el proyecto y que van a tener una tasa de 100 pesos por hora, es lo que costaría a lo mejor el sueldo ya por hora anualizado. Le pueden poner 15,000 pesos por mes, etcétera. Básicamente lo pueden hacer para poderlo generar. Entonces, al capturar cada uno de los recursos que tenemos o que vamos a utilizar en el proyecto y su tasa, podemos también calcular, además del tiempo, es cuánto nos va a costar el involucramiento de esos recursos durante el proyecto. Y así vamos a capturar cada uno de ellos. Traten de capturar por lo menos algunos de ellos durante este proceso, ¿ok? Entonces, eso es que estamos en el paso 3, que es la captura de los recursos, ¿ok? Entonces, como les comenté, tenemos estos 3 grandes tipos de recursos, ¿sí? Y son de trabajo, materiales y costo. María nos pregunta a qué se refiere la capacidad. Era lo que comentamos, María, que era la cantidad de recursos que tienes disponibles para trabajar de ese tipo de recursos. Si es un recurso genérico, por ejemplo, son colaboradores en general, ¿cuántos colaboradores puedes? Cada 100% equivale a 1. Si yo le pongo 200 aquí, significa que tengo 2 colaboradores que van a estar disponibles para trabajar en este proyecto. Si le pusiera, por ejemplo, 50%, significa que del calendario que definimos, que son de 3 horas diarias, los recursos de colaboradores van a estar trabajando solamente la mitad de ese tiempo, o sea, hora y media, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a regresar y vamos a capturar con... Ay, ya aquí ya le moví sin querer, más bien aquí, y le vamos a poner que vamos a tener 2 colaboradores trabajando en el proyecto, ¿ok? Entonces, vamos en el paso 3. Y vamos al siguiente paso, ¿sí? Que es el paso 4, muy bien, aquí es, fíjense que es bien importante porque si quieren saber cómo utilizar recursos de tipo costo o recursos de tipo materiales y cómo podemos asignar calendarios específicos a cada recurso, porque podemos tener un calendario del proyecto como lo hicimos o un calendario por recurso, quédense al finalizar el evento para darles esa sorpresa que queremos, ¿ok? Vamos al paso 4. En el paso 4, ahora sí, ya vamos a capturar las actividades, ¿ok? Entonces, si se fijan, todos los pasos previos son para preparar la captura de las actividades, ¿ok? En Project tenemos estos 3 grandes tipos de tareas. Las tareas de resumen, que las tareas de resumen, si nosotros viéramos nuestro EDT, correspondería a los entregables. Ahorita lo vamos a ver. Y, por otro lado, si las actividades de tarea detalle, ¿sí? Son aquellas que ya son propiamente las actividades, ¿no? En este caso, entonces, las tareas de resumen las vamos a ver como una barra negra y las de detalle las vamos a ver con una barra de color. Y finalmente tenemos los hitos, que los hitos son aquellos que son puntos de control que normalmente dependen de que hayan finalizado varias de las tareas que tenemos pendientes dentro del proyecto. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, imagínense que este es nuestro EDT y dentro de este EDT empiezas tú a sentarte con los que están involucrados o responsables de cada uno de los paquetes de trabajo. Y resulta que de ese paquete de trabajo, ¿sí? Resulta que de cada uno de esos paquetes de trabajo te dan esto, y voy a abrir esto, ¿no? Esto es para obviar, ¿no? Entonces, el responsable de cajas te dice que para hacer las cajas necesita determinar cuántas cajas se van a comprar y las va a comprar, ya como las actividades. Del embalaje, el que va a realizar el embalaje, en este caso, los que van a realizar el embalaje, determinar qué opciones críticas van a embalar, o sea, cuáles son las operaciones críticas para determinar cómo vamos a embalar para dejarlo crítico al final y mantener las operaciones de la empresa, cómo se van a embalar los elementos críticos y no críticos, ¿de acuerdo? Y después las cotizaciones, ¿no? Entonces, cada una de las áreas o de los responsables de esos paquetes de trabajo nos va a dar este listado de actividades, ¿ok? Y este trabajo lo hace el administrador del proyecto a través de las sesiones de equipo que va a hacer con ellos. Y eso se va a traducir en, ¿qué creen? Se va a traducir en tener capturado dentro de Project cada una de las tareas que hablamos. Entonces, ¿cómo nos regresamos a la sábana de captura de información? ¿Sí? Nos vamos en la parte de abajo, si se fijan, tenemos el diagrama de Gantt. Ahí regresamos y volvemos a poner ahí nuestro plan de trabajo. Entonces, si nosotros viéramos nuestro EDT, y lo voy a poner un poquito aquí abajo para que lo podamos ver e irlo capturando nada más como ejemplo. Si se fijan, vamos a capturar nuestro primer gran entregable, dijimos que era
la oficina nueva, ¿no? Este es el nombre del proyecto, que es la mudanza de la oficina, que es el que ya tenemos aquí arriba. La oficina nueva es el siguiente, que si se fijan, ese no es actividad, ese es un hito, porque es nada más una decisión de cuál va a ser la nueva dirección de la oficina nueva, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a capturar que dice oficina nueva, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Tenemos aquí en la parte de pestañas de tareas estos dos grandes botones que sirven para desplazar las tareas, ¿no? Entonces, en este caso, la oficina nueva, como es una decisión, no va a tomar tiempo y le vamos a poner básicamente como parte de una actividad, ¿ok? Después tenemos el empacado. En el empacado lo vamos a poner, ¿sí? Como empacado, pero si se fijan, esta no es una actividad, este es un entregable, es un paquete de trabajo. Debajo de él le vamos a poner las actividades que definió el equipo que va a tener o va a llevar a cabo el empacado, que en este caso va a ser cajas y embalaje. Entonces vamos a capturar cajas y vamos a capturar embalaje. Si se dan cuenta, cajas y embalaje están al mismo nivel de empacado y esto no debería de ser porque cajas y embalaje son hijos de el entregable que nosotros estamos llamando empacado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, le debemos decir a Project que son hijos de ella. Entonces, por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos en este caso, los entregables y nos desplazamos sangrando eso a través de estos botones, ¿no? Que es quitar sangría o poner sangría, ¿sí? En este caso vamos a poner sangría. Si se dan cuenta, automáticamente el empacado se vuelve negrilla para decir que no es una actividad, sino es un entregable, es una actividad resumen. Y en segundo lugar pone no en negrilla, sino en normales, estas para indicar que estas tareas son actividades. Que si se fijan, tampoco es cierto porque debajo de cada una de ellas tenemos las actividades. Dentro de cajas y embalajes tenemos los paquetes de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto y vamos a repetir este proceso para capturar todo, ¿ok? Esto que acabamos de hacer. En aras de, como dirían en los ejercicios de televisión, y no sé, y será el caso en este sentido, en aras de ahorrar tiempo, lo que ya se capturó, lo voy a capturar de la sábana de información que ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar, ¿sí? En este caso, más bien, voy a copiar las actividades. De hecho, esto lo pueden hacer inclusive copiarlo en Excel y ya nada más pasarlo básicamente al proyecto, ¿no? Voy a borrar estas actividades y nada más las voy a pasar para indicar y capturar eso. Si se dan cuenta, en el momento que capturamos las actividades, se van agregando del lado derecho en el diagrama de Gantt el proceso de lo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, cuando capturamos ya todas las actividades, eso era dijimos, ¿qué pasó? El paso 4. Paso 4. Entonces, una vez que ya tenemos capturadas todas las tareas, ahorita todavía no se preocupen en asignar los recursos, ni estimar duraciones, etcétera. El siguiente paso va a ser, ahora sí, asignar las duraciones de las actividades, ¿ok? Y aquí es en donde voy a recalcar lo que hablamos anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre la duración y el esfuerzo? Y en Project, ¿qué significa? Quiero que por favor se centren en lo que dice aquí abajo la fórmula. En Project el esfuerzo lo traducen como un campo que se llama trabajo, ¿ok? Entonces en Project va a ser duración y trabajo. En Project lo que van a hacer, y por favor quiero que vuelvan a su Project, por favor, y en donde están los nombres de las columnas en la sábana de información, quiero que por favor le den clic con el botón del lado derecho del ratón sobre el encabezado, ¿ok? Y ahí les va a aparecer esta opción. Quiero que por favor agreguen este que dice insertar columna. Si se dan cuenta, tenemos ya un campo que dice duración, pero no tenemos el campo que dice trabajo. Entonces, por favor, inserten la columna y ahí busquen y tecléenle trabajo, ¿sí? Ahí está la columna de trabajo. Si se dan cuenta, tenemos que el trabajo en todas las actividades es 0 y en la duración, cuando las capturamos, por default nos pone un día de duración, pero le pone interrogación. ¿Qué significa ese interrogación? Que es una duración que todavía no está validada o que no es real, que está puesta por default en Project y es un indicador para ustedes que la tienen que revisar, ¿ok? Entonces, en este paso, tenemos que ponerle la duración que estimamos nosotros que le va a tomar a cabo hacer cada actividad. Algo que es bien importante es no le pongan la duración a los que están en negrillas, porque esas son las que se va a calcular Project basado en la duración de las actividades. Entonces, vamos a por favor a ponerle, en este caso, oficina nueva definida, pues va a ser una decisión, no va a tomar ningún tiempo, ¿no? Básicamente para hacerlo simplista.
Determinar las cajas nos va a tomar 4 horas, comprar los embalajes 4 horas, ¿no? Aquí ustedes pueden poner H, que es horas, D de días, M de minutos, SEM de semanas o MS de meses, ¿ok? En cualquiera de los casos. Entonces, determinar las operaciones, ahí pongámosle básicamente cualquier duración, ¿sí? Y si se fijan, cuando ustedes capturan las duraciones, en trabajo se queda en 0. ¿Por qué si estamos capturando ya en la duración, por qué en trabajo se queda en 0? ¿Quién me pudiera decir por qué opinan o qué piensan por qué se está quedando en 0? ¿Nadie? A pesar de que ya le estamos poniendo en duración. Fíjense la fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? El trabajo va a ser igual a la duración por las unidades de asignación. En este caso, las unidades de asignación serían los recursos que están asignados. Aún todavía no asignamos recursos a las actividades, ¿cierto? Estamos asignando la duración. Pero mientras no asignamos recursos, entonces el trabajo para realizar la tarea no se establece y por eso tenemos ahí que todavía no se genera ningún trabajo como parte de este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar y vamos a capturar la duración de cada una de las actividades que tenemos planteadas en nuestro plan, ¿de acuerdo? Y aquí, como ya tenemos el ejercicio hecho, pues nada más los voy a copiar aquí, ¿sí? Y vamos a pedirle a Project que las calcule de manera automática. Entonces, por favor, validen nada más, a lo mejor no capturaron ustedes todas las actividades, pero sobre las que las capturaron, validen que lo tenemos hecho de la manera correcta, ¿ok? Entonces, ¿en qué paso vamos? En el paso número 5. Aquí me lo está poniendo de manera manual porque yo capturé directamente las duraciones de las actividades, pero si tú, de las actividades y de los entregables. En este caso no debería de hacerse así, ¿ok? Tendríamos al capturarla automáticamente Project lo va a calcular. Entonces vamos al siguiente paso, ¿ok? Siguiente paso es establecer la secuencia de las actividades. Ahora sí, vamos a decirle cuál es la dependencia que existe entre las diferentes actividades, no por los recursos, sino por la dependencia, ¿ok? Entonces voy a regresar aquí y para decir, oye, para determinar la cantidad de cajas a adquirir, hay varias formas de hacerlo. Creo que la mayoría de las personas saben es ponerle aquí en el campo que dice predecesoras al recorrer yo mi línea aquí para ver más campos, es ponerle el número de la actividad de la que depende, ¿cierto? La oficina nueva no depende de nada, ¿sí? Determinar la cantidad de cajas a adquirir a lo mejor depende pues tampoco de nada, puede ser en cualquier momento. Comprar los embalajes sí depende de determinar las cajas y le ponemos el número 4, ¿verdad? Si se dan cuenta, en ese momento asigna una flecha para indicar que hay una dependencia, ¿ok? Entonces, esa es una forma. Inclusive la otra forma es pueden asignarle de manera gráfica desde aquí, sin necesidad de teclear la CAP, para de manera gráfica jalar ustedes y generar la relación. Por ejemplo, determinar las operaciones críticas no depende de nada. Evaluar el orden de embalaje sí dependería de determinar qué operaciones son las críticas, ¿cierto? Entonces yo le doy clic con el botón, de acuerdo, aquí, y jalo para indicar, si se fijan, les aparece una línea y le pongo a qué actividad va a depender. Y automáticamente me pone las dependencias. Y eso lo pueden hacer de manera gráfica, en vez de estarlo tecleando. A lo mejor para ustedes que son más visuales puede ser más fácil llevar a cabo ese proceso. Y lo van a hacer ustedes para cada una de las actividades que tienen dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, en este caso, para hacer el ejercicio rápido y no capturarlos todos, me voy a otra vez a traer las dependencias que ya están capturadas del ejercicio, ¿sí? Que tenemos aquí para ponerlas acá. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, ya en nuestro diagrama de Gantt, después de que capturamos en este paso las predecesoras, empieza a generar ahora sí una secuencia no por los recursos, sino por la dependencia entre las actividades. Y esto nos va a permitir entonces generar un cronograma más adecuado. ¿Ok? Pasamos al siguiente paso. ¿Cuántos pasos dijimos que necesitamos para crear el cronograma? 9, ¿verdad? Ya pasamos al paso número 7. ¿Ok? Entonces,
ustedes pueden determinar y generar otros tipos de dependencias, ¿no? Normalmente o la más conocida es finalizar para comenzar, pero Project puede generar otros tipos de dependencias entre las actividades, ¿ok? Entonces, si quisieran conocer más, esperen al final y les vamos a dar una sorpresa a ese respecto. Vamos al paso número 7. El paso número 7 es, ahora sí, vamos a asignar los recursos de las tareas, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Vamos a otra vez a nuestro diagrama de Project. Si se fijan, hay varias formas, ¿ok? Del lado derecho, como si se acuerdan, nosotros ya capturamos aquí en la sábana los recursos, que tenemos todos estos. Cuando regresemos aquí, en los nombres de los recursos le vamos a poner los recursos que van a estar asignados a cada una de esas tareas. Hay varias formas. Esta es una forma en donde seleccionan ustedes aquí. Por eso pedimos como paso, a pesar de que algunos órdenes de estos pasos pueden ser diferentes, la forma ideal que les ponemos es esta porque ayuda a hacer el proceso más expedito. Entonces, los nombres de los recursos les van a aparecer ya los recursos que están ahí y le van a poner ustedes ahí nada más poniéndole con un checkbox, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los recursos que están involucrados? Y lo van a hacer para cada una de las tareas. Algo bien importante, no le asignen los recursos a los entregables, los que están en negrillas, asignen los recursos solamente a las actividades, ¿ok? Porque las negrillas o las actividades de tipo resumen van a hacer el cálculo basado en los recursos que se asignen a las actividades o a los hijos que tienen estas actividades, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de los casos. Entonces determinar la cantidad de cajas va a ser compras, ¿no? Comprar los embalajes también va a ser el área de compras. Y así vamos poniendo para cada una de las actividades. Determinar las operaciones críticas puede ser dirección, junto con, básicamente, a lo mejor tal vez aquí me voy a inventar algo, ¿no? Los colaboradores, ¿no? Y así vamos poniendo. Si se dan cuenta, fíjense, en el momento que nosotros agregamos los recursos, se empieza a calcular el trabajo para indicar cuánto es el tiempo requerido total o el esfuerzo total para llevar a cabo esa actividad con esa duración específica. ¿Ok? Entonces, a través de este proceso de capturar cada uno, en este paso, de capturar cada uno de los recursos que van a estar involucrados, podemos entonces generar, ahora sí, y aquí para efectos del ejercicio de ahorrar tiempo, ¿sí? Déjenme nada más ver que lo haya capturado bien. Ok. Voy a copiarlos nada más. Y si se dan cuenta, entonces, ya del lado derecho dentro de Project ya estamos empezando a tener el diagrama de Gantt con los recursos asignados, con una duración calculada ya del proyecto, con un trabajo total calculado de cuánto es lo que le llevaría de esfuerzo ya realizar el proyecto. Si se dan cuenta, tenemos ahorita que la duración es de 5.13 días, comenzaría el 2 de abril y terminaría el 19 de abril con un trabajo total de 126.16 horas, ¿ok? Pero si ven ustedes hay algo raro, ¿verdad? Del lado izquierdo, después de que capturamos los recursos, aparece un monito ahí de color rojo. ¿Qué significa ese monito de color rojo? Ese monito de color rojo significa, básicamente, que tenemos recursos que trabajan más tiempo de lo que tienen contemplado. De acuerdo al calendario que definimos de 3 horas por día, ¿sí recuerdan? ¿Cómo podemos saber cuáles son los recursos que están sobreasignados? Hay varias formas. Una forma es, por favor, en las pestañas que tenemos acá arriba, váyanse a Vista, y dentro de Vista tenemos una que dice Uso de recursos, ¿sí la ven? Entonces, por favor, denle clic ahí a Uso de recursos, y los que están marcados en rojo son los recursos que están sobreasignados, ¿ok? En este caso tenemos que compras y cargadores son los que están sobreasignados. Y te dicen en qué días son los que están sobreasignados. Si se dan cuenta, te va a marcar en rojo aquellos días en los que te sobrepases de 3 horas, porque dijimos que era un calendario de 3 horas. Entonces, los de compras, básicamente este lunes tendrían que trabajar 10, luego 4 y luego se estabiliza, y los cargadores igual. ¿Estamos? Entonces, el siguiente paso dentro de Project, y aquí les dicen qué tareas está trabajando, ¿ok? Entonces, si queremos regresar a la vista que teníamos anteriormente, si se dan cuenta, ustedes ya pueden saber cuáles son los recursos que están sobreasignados y cuáles son los recursos que trabajan más. Aquí, si se dan cuenta, los recursos más trabajados son colaboradores con 24, los de compras con 20,
¿sí? Y luego los cargadores con 34, pero los que están sobreasignados son básicamente los compras y los cargadores de acuerdo a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces voy a regresar otra vez a mi vista de mi Gantt y le voy a decir a Project, que es el siguiente paso, que ya me pasé del tiempo, ¿sí? Quiero decirle a Project, porque no podemos generar un cronograma que esté bien si no le decimos que quite esos recursos. Se desconectó ahorita mi pantalla, ahorita lo vuelvo a conectar. Entonces, le vamos a decir a Project que me ayude a generar, que me ayude a desplazar las actividades para que no sobrecarguemos a los recursos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir aquí, por favor, dentro de las pestañas. Nos vamos a ir aquí en la recurso. Dentro de recurso hay una opción del lado derecho, si se fijan, que dice opciones de redistribución. Esta opción precisamente le vamos a decir a Project, necesito que me ayudes a generar un calendario que sea realista, asumiendo que no nos sobrepasamos de las horas que definimos en el calendario por recurso, ¿ok? Entonces, denle clic por favor ahí en opciones de redistribución y les va a aparecer esta pantalla. Entonces, por default, busquen que siempre sea manual para que después sepan ustedes cómo va a generar. Y por default, díganle que quieren que no se sobrepasen por días. ¿Qué es lo que le están diciendo a Project? Quiero que no nos pasemos de las 3 horas diarias. Si le ponen por semanas, ¿qué le están diciendo? Quiero que no se pase de las 15 horas por semana, a pesar de que pueda dedicarle más tiempo unos días que otros, aunque se pase de las 3 horas, ¿ok? En este caso no queremos que se pasen de esas 3 horas diarias, por lo tanto, le vamos a poner por días. Quiero que me redistribuyan para generar un cronograma del proyecto completo y quiero que me las redistribuya de acuerdo al indicador. ¿Qué significa? Que entre más alta sea la tarea, mayor prioridad tiene y va a tratar de no moverlas con respecto a las del final. ¿Qué va a pasar? Que va a tratar de mover lo más lejano posible las que estén hasta abajo con esta opción y lo menos posible las que están más arriba, ¿ok? Y le vamos a dar a aceptar, ¿ok? Y le vamos a dar aquí redistribuir todo, ¿ok? En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo Project? ¿Sí? Voy a darle control Z para ver cómo lo teníamos antes. Antes nuestra duración del proyecto con los recursos sobreasignados era de 5 días contra trabajo de 126. Le voy a decir que me redistribuya de acuerdo a esto. ¿Qué pasa? Nos fuimos a 7 días. El trabajo no se cambió. Estamos de acuerdo que es lo mismo. El trabajo es lo mismo. Simplemente nos vamos a tardar más tiempo. ¿Sí? Y nos da, y las que están marcados en azulito significa que fueron las actividades que se tuvieron que desplazar para que los recursos no estén sobreasignados. Si nos vamos nuevamente a la pestaña de vista y uso de recursos, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, ahora ya no tenemos marcado ningún recurso y todos están dentro de las 3 horas que definimos como máximo dentro del plan. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente con eso ya podemos decir que nuestro cronograma es realista porque ya participamos. Y vamos a pasar al último paso, y ya con eso concluir. Es el paso 9, es la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base es decir, la Project, quiero que me diga, este plan, asumiendo que ya todo mundo lo autorizó, ¿de acuerdo? Quiero decirte que contra esto quiero que midamos cómo vamos con respecto al tiempo y el costo conforme vayamos avanzando en el proyecto. Y entonces es como sacarle la fotografía para que Project, conforme ustedes vayan reportando los avances, puedan decirles cómo van generando, cómo van avanzando. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, nos vamos otra vez a la pestaña. Dentro de pestaña le vamos a proyecto. Dentro de proyecto le vamos a poner aquí esta opción que dice establecer línea base, ¿ok? Denle clic en esa opción, ¿de acuerdo? Y les va a aparecer aquí. Si se dan cuenta, ustedes pueden capturar hasta 10 líneas bases que les van a ayudar a determinar cómo van cambiando sus líneas bases en caso de que están teniendo muchos ajustes a su plan y están autorizados. En este caso va a ser la primera línea base, le ponemos proyecto completo y le damos a aceptar. Automáticamente Project con esto establece la línea base y la empieza a comparar. ¿Cómo sabemos que ya existe una línea base? Por favor, nos regresamos aquí al campo, a la pestaña de tarea, y dentro de tarea le damos aquí en ver, en la opción de la hasta izquierda, en vez de que diga diagrama de Gantt, vamos a utilizar uno que diga Gantt de seguimiento, en esa vista Gantt de seguimiento. En esa vista de Gantt de seguimiento, si se fijan ahora abajo, aparece de cada una de las barritas de color una barrita negra o más oscura.
Eso significa que la barrita negra es la que no se va a mover y conforme vayas avanzando, si se te va desplazando tu plan, las barritas de color se van viendo y las negras se van quedando para que vayas viendo cuál es el desplazamiento que estás teniendo durante el proceso de ejecución del proyecto. ¿Ok? Entonces, con estos 9 pasos, ustedes van a poder determinar, ¿ok?, cómo es que ahora sí le pueden dar seguimiento, pueden determinar la ruta crítica, hacer análisis, etcétera. La idea de que utilicen la herramienta con esos 9 pasos es que a ustedes, una vez que están ejecutando, hagan análisis de desempeño. Y eso es parte de lo que ustedes también tienen que hacer. En este webinar nada más vimos cómo generar el cronograma, pero ustedes tienen que evaluar, una vez tienen el cronograma, cómo darle seguimiento, cómo generar análisis de diferentes opciones, si toman un camino u otro, cómo les va a afectar en el tiempo y en el costo del proyecto. ¿Qué actividades van a ser más críticas de atender? ¿Qué opciones le vas a proponer a tu equipo y a tus directores? Todo eso se hace por medio de los procesos de seguimiento del cronograma usando la herramienta, ¿ok? Entonces, básicamente con esto yo concluiría esta presentación centrándonos básicamente en esta parte del cronograma. Entonces vamos a dejar preguntas, 2 minutos, no más de eso, en caso de que haya preguntas acerca de lo que hemos visto dentro del proceso del cronograma en proyecto, de los pasos previos, para poder cerrar esta sesión. Y Diana me va a matar porque me pasé mucho el tiempo, pero preferí hacerlo para poder terminar el tema, ¿de acuerdo? Entonces dejo 2 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Diana. Muchas gracias, Carlos. Sí, así es, nos pasamos un poco del tiempo, pero esperamos que lo hayan aprovechado al máximo. Son conceptos, como ven, pues muy prácticos y que se nos va el tiempo. Los invitamos a que anoten sus preguntas aquí en el chat. Tenía nada más una anterior de, déjame checar, de Juan Meléndez, que si pudieras dar la definición otra vez de calidad, no, esfuerzo, perdón, de esfuerzo y duración. Miroslava pregunta. Ok. Bueno, muy bien. Por ahí alcancé a ver una pregunta que quieren ver los 9 pasos. Ahorita los voy a poner. De todos modos, recuerden que el webinar se grabó, entonces todos los que asistieron van a recibir una copia para que lo puedan ver otra vez. Ahí están los 9 pasos. Pero la diferencia entre esfuerzo y duración es que el esfuerzo es la cantidad de tiempo que le toma a un recurso hacer la actividad, ¿ok? Y la duración lo podemos hacer por medio de una fórmula, ¿ok? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula es duración igual, va a ser igual al trabajo entre la cantidad de recursos que participan en él. Entonces, si tenemos un esfuerzo de 8 horas entre 2 recursos, nos da una duración de 4 horas, que es el ejemplo que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Estoy revisando, parece que no. Aquí nos preguntan que si la grabación de la presentación lo pueden obtener. Les comento, para todos los que asistieron, les vamos a estar enviando su correo con la información de este webinar. Van a tener la grabación, está dentro de nuestro canal de YouTube, pero les estaremos pasando la liga de acceso directa para todos aquellos. Por ahí tuvimos personas que tuvieron problemas de conexión, no nos escuchaban o no nos oían, pero estoy viendo que aquí una persona que no veía, pero sí se quedó escuchando toda la presentación. Le agradezco mucho, por ahí estaremos enviándole la grabación sin problema. Y María García dice que le gustaría tener una segunda conferencia para el seguimiento. Pues fíjate, María, aquí tenemos la oportunidad que les vamos a estar presentando, que es lo que les mencionó Carlos a lo largo de la presentación. Te va a gustar esta parte, María. Para todos ustedes que nos acompañaron, asistieron y estuvieron platicando con el consultor, les vamos a otorgar una bonificación especial de 1,000 pesos. Esto es únicamente por haber asistido a este webinar y por lo mismo que revisamos aquí que su interés en este tema, y como ven es muy extenso y es meramente aplicable, entonces les otorgamos este bono para que lo puedan hacer válido para este curso de Administrando Proyectos con MS Project. Lo tenemos agendado para abril, el 5 de abril. Y tienen esta oportunidad, pueden hacerlo válido hasta el 14 de marzo, que es la siguiente semana. Para todos aquellos que quieran utilizar este bono, pueden hacerlo hasta el 14 de marzo. Esto aplica
tanto empresarial como individual. Entonces por ahí sí tenemos contactos de alguna persona que maneja estos recursos dentro de su empresa, pues pueden hacerlo válido. Al finalizar la presentación hay una encuesta, ahí hay un apartado específico donde dice que sí desean que los contactemos para este curso. Entonces por favor ahí marquen que sí desean para estarlos comunicando y hacer válido este bono. Les comento, los programas de capacitación que tenemos reciente, además de este de Project, es el de la preparación a la certificación como PMP. Esto es a distancia para aquellos que nos acompañan de otra parte que no es aquí en Guanajuato. Este programa les queda perfecto. Iniciamos el 21 de marzo. Si quieren información también pueden contactarnos, les estaremos enviando toda la información disponible. Dentro de esta información que les mandamos junto con su liga de grabación vienen estos cursos. Ahí hay un link donde nos pueden contactar y solicitar el curso de su preferencia. Para aquellos que desean iniciar en la cuestión de administración de proyectos, está un curso muy bueno que se los recomiendo, es el de prácticas efectivas para administrar proyectos. Es un solo día, iniciamos el 29 de marzo. Si conocen a alguien que quiera adentrarse en este mundo de la administración de proyectos, que quiere iniciar, por favor recomiéndenos. Pueden reenviar la información que les estamos enviando para que se puedan inscribir a alguno de estos cursos. Les agradecemos mucho su participación. Gracias a ustedes por estar en línea. Aaron, sí, fíjate que de preparación a la certificación presencial la tenemos para dentro de un par de meses, pero aquí te estoy anotando para pasarte la información correspondiente. Ahorita el que tenemos es a distancia. Si deseas información de este, con gusto te lo enviamos. Gracias a todos, sabemos que están muy ocupados, los dejamos aquí y por favor solo necesitamos que nos contesten la encuesta al momento de cerrar la ventana. Les va a aparecer, es muy sencilla. Esto es para los que quieran utilizar su bono, y bien para que nos dejen comentarios de siguientes temas que quieren observar en estos webinars. Se los agradecemos. Muchísimas gracias. Sí, Verónica, la certificación PMP ya es con la actualización, la nueva versión. Entonces ya todos nuestros cursos están actualizados. Los invitamos a participar. Si no hay más preguntas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya servido un poquito y haya despejado algunas dudas de este proceso. Y para aquellos que a lo mejor no tengan oportunidad de estar en el programa de Project presencial, les pediría que aquellos que les gustaría que fuera remoto nos avisaran para ver si se puede abrir un grupo remoto, ¿de acuerdo? Para hacer y evaluar esa posibilidad, ¿ok? Entonces, por favor, mándenos su información ahí al contacto@eborit.com y esperen nuestros siguientes webinars. Por ahí, Diana, no sé, el programa para el siguiente mes, ¿no te acuerdas cuál es nuestro siguiente tema? Sí, nuestro siguiente tema es justamente de metodologías ágiles, que era lo que comentabas en este webinar, para el 3 de abril. Estamos pendientes, ahí estén pendientes cuando abramos el registro para que se inscriban. Ahí alguien nos preguntaba que cuál es nuestro canal de YouTube. Así nos encuentras como Eborit Administradores, y te suscribes y ahí vas a encontrar webinars anteriores y varios videos de interés que puedes estar revisando cuando tú lo desees. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Entonces el próximo webinar, para aquellos que quieran saber qué significan las metodologías ágiles, qué implican, qué metodologías ágiles existen, en qué se diferencian de los predictivos, etcétera, va a estar muy interesante. Por favor, pasen la voz y ojalá de nuevo les haya servido este programa, esta pequeña información, y estaremos en contacto. Estamos pendientes de cualquier información que requieran. Diana, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a ti. Hasta luego. No se olviden de contestar nuestra encuesta. Hasta luego.